El amanecer del sábado de gloria de 1964, el anuncio de una ola gigante que destruiría a la ciudad, movilizó a la mayoría de sus habitantes y de sus visitantes. Más allá de las evidencias periodísticas, relativas al terremoto ocurrido en Alaska, y que se supone motivó el lanzamiento de la alerta de tsunami, el resto de la historia, responde a los cánones de la tradición oral. Es más, son muy pocas las imágenes que se pueden rescatar, de dicho evento. Entonces las cámaras fotográficas, no eran de uso común, y quienes tenían alguna, no consideraron oportuno el tomar gráficas del temor reinante. No existe, y probablemente no pueda existir, una reconstrucción de ese acontecimiento, que se nutra de fuentes formales de información. El estilo autoritario de los gobiernos de la época, garantizó la opacidad perenne, en torno al origen de las instrucciones, y el ocultamiento de las razones de tal decisión. Ni el gobierno acostumbraba a informar el contexto de sus determinaciones, ni la sociedad estaba en condiciones para exigir explicaciones. El gobernante, nunca rindió cuentas de lo que hizo esa noche, mucho menos, iba a recontar los elementos, que consideró para emitir la voz de alarma. A la población, solo le alcanzó para elucubrar razones, entretejidas con vivencias personales o ajenas, tomadas de oídas, mediante las que a querer o no, se construyó un juicio sumarísimo sobre el caso. Leopoldo Sánchez Celis, gobernador en turno, es el culpable del desaguisado. En los dichos populares, él estaba en Mazatlán, y personalmente, tomó la decisión de alertar a la población. No caben atenuantes en el caso, porque la conclusión, es que no se trató de un aviso, de una precaución de buena fe, ante el peligro inminente. El pánico, fue producto de una falsa alarma, maquinada premeditadamente, dicta la sentencia. Todo se debió, a una embriagada trasnochada, donde el gobernador Leopoldo Sánchez Celis, y el presidente municipal, Dr. Alberto Tripp Flores, fueron informados de una transmisión radiofónica de alerta, que iba dirigida a los Estados Unidos, afirma Ismael Díaz Valdés. Rosita Parolari, comenta que según pláticas y chismes, el gobernador Sánchez Celis, estaba tomando en el bar del Freeman, cuando se enteró de esta noticia, pero que no afectaría nuestra área. Sin embargo, él apostó a que por lo mitoteros que éramos los mazatlecos, se evacuaría el puerto muy rápido. Así es que se jugó una apuesta. ¿Quién la perdió? No sé, pero seguramente, Sánchez Celis la ganó. El doctor José Sáenz narra. El señor gobernador bebía con otras personas. Unas dicen que arriba del cerro, en un bar prostíbulo que se llamaba La Estratosfera, y otras que en un bar del Hotel de Cima. Los de La Estratosfera, comentan que vio demasiada quietud, y ahí tomó la decisión de acabar con la calma. Pero otros dicen, que apostó con su compañero de parranda, que él era capaz de evacuar el puerto en un santiamén. A don José Luis Robles, el hombre del único carro de sonido en la ciudad entonces, le tocó jugar el triste papel de mensajero del fin del mundo, voceando por la ciudad, la noticia de la llegada del maremoto en cuestión, de cada vez menos horas. En la medida que avanzaba en su cometido, la ciudad iba despertando alarmada. A pie, en coche, los que tenían, en camiones urbanos y de volteo, que se pusieron a disposición. Y hasta montados en vagones de carga, de un tren que nunca salió de la estación, la gente buscó salir de la ciudad, o ganar las partes altas. Al señor Alejandro Ocampo Mota, su abuela le contó, que aquello fue como un éxodo bíblico. La gente saliendo de Mazatlán. Algunos jalaron con puercos, perros y gallinas. Ganaban pa' distintos rumbos. La mayoría eran de a pie. No más los perjumados salían en carros, camionetas, y hubo algunas corridas de urbanos, y de los famosos camiones tropicales. Casi todas las versiones remarcan, que la huida fue en orden. Recuerdan una larga fila de automóviles, y tropeles de viandantes, saliendo lentamente de la ciudad. Algunos resaltan la solidaridad espontánea, que se generó entre vecinos,
además de la propia de las parentelas. La difusión de Robles fue esencial para dar a conocer la alerta, pero la de boca en boca fue determinante para acelerar el movimiento. En cada auto disponible, cupieron muchos más de los que la imaginación permite suponer, y se dieron casos de quienes se detenían a ayudar a otros que sufrían desperfectos mecánicos, o para recoger a amigos o conocidos, a pesar de las incomodidades. Al parecer, no hubo accidentes de tránsito, con todo y las condiciones de agobio reinantes en un caso así. En el relato del Dr. Eduardo M. Gasset Osuna, quien se desempeñaba como socorrista en la delegación de la Cruz Roja Mazatleca, cuenta que salvó una ancianita, que se fracturó la cabeza del fémur. No hubo otros incidentes médicos esa madrugada. Las cimas de cerros y lomas, ubicadas dentro del casco urbano, y las cercanas a la ciudad, se vieron invadidas por cientos de personas. El lomerío del centro, donde se ubica hoy el centro de salud. El de Casamata donde estuvo la prepa Mazatlán. Y no se diga el cerro de la Nevería o el del Vigía. Hasta la Loma Atravesada, y el Cerro Colorado por Urías, fueron los sitios más a la mano. Otros tomaron rumbo a poblaciones cercanas. Hay vivencias en Pijamas de Concordia, de El Rosario, de Villa Unión, de La Noria, de El Quelite, de Coyotitán. Ese día, los lecheros no tuvieron que entregar leche en Mazatlán, pues se la vendieron al gentío que les llegó, según resume Esther Tobar. Una de las consecuencias de la experiencia colectiva, de una ciudad que bebía leche bronca hervida, porque todavía no había planta pasteurizadora, ni mucho menos comercialización masiva de leche embotellada. También hay coincidencia, en la mayoría de las rememoraciones sobre un dato curioso. Por las prisas al salir, muchas personas dejaron las puertas abiertas en sus casas, y no hubo robos que lamentar. Bien entrada la mañana, se empezó a propagar la buena nueva, de que el peligro había cesado. Para hacer el anuncio, al parecer hasta aviones se usaron, según la versión de Chebel Hernández. Una avioneta sobrevoló Concordia, avisando por medio de bocinas, que podíamos regresar a Mazatlán, que todo había sido una falsa alarma. El retorno fue igualmente en calma. Hubo quienes desayunaron en los lugares donde estuvieron momentáneamente refugiados, aunque luego se quejaron por el precio desorbitado que tuvieron que pagar por los alimentos. Muchos turistas no volvieron. Es más, se dice que huyeron sin pagar, no tanto en una acción dolosa, sino porque no había quien cobrara la salida en hoteles y casas de huéspedes. Después de la sacudida estresante de aquella madrugada, volvió el buen humor, y el malestar se reencauzó. Hay quienes de memoria citan que ese día, en el balneario Mazatlán, se celebró la tardeada del maremoto. Lo cierto, por referencias periodísticas, es que en el Muralla, a la semana siguiente, se convocó al baile de la octava del maremoto.